Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo García Cabriales, actualmente alumno de la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP, cursando la carrera de licenciado en Administración de las Tecnologías de la Información. Ok, con esto quiero dar una breve explicación de lo que es la arquitectura del Big Data. La arquitectura del Big Data es uno de los conceptos más valiosos de esta importante área de desarrollo tecnológico en el mundo del Big Data. La necesidad de construir estructuras de datos que permitan entender y sacar el máximo provecho de los datos de forma rápida y cada día más creciente. Con el crecimiento del estudio y desarrollo de esta área, los diseños de estructura de Big Data han crecido exponencialmente. Han migrado su funcionamiento a estructuras dinámicas y flexibles, que dejan atrás las clásicas estructuras rígidas, para dar paso a estructuras con capacidad de asimilar datos estructurados y no estructurados. El diseño arquitectónico de los sistemas de Big Data deben ir orientados a atender 5 características reconocidas como las 5 V: volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Aquí tenemos un esquema de lo que nos hablan de los 5 V, que es el volumen. Hace referencia a la cantidad de datos generados y guardados. Velocidad, datos que llegan sin parar. Variedad, se refiere al tipo de naturaleza de los datos. Valor, determina si los datos son importantes. Veracidad, hace referencia al punto en que los datos son fiables. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo funciona la arquitectura de Big Data? Teniendo en cuenta los requisitos tecnológicos que hay que cumplir, la arquitectura Big Data funciona a partir de la creación de 3 capas. La primera capa está enfocada en analizar y visualizar los datos. Por ello, que mencionemos que tiene la mayor importancia dentro de las capas. La segunda capa también es imprevisible. Se trata de la gestión de los datos. Finalmente, la tercera capa, también muy importante, se centra en el almacenamiento de los datos. Aquí tenemos un esquema de las capas del Big Data, ¿sí? Que es la primera capa enfocada en análisis y visualización de los datos. La segunda capa, la gestión de los datos. La tercera capa, almacenamiento de los datos. Primera capa. Como hemos explicado, una de las capas más importantes de la arquitectura del Big Data es la que se dedica al análisis de datos. Esta primera capa se lleva a cabo a través de muchas acciones. Se utilizan herramientas analíticas y estadísticas avanzadas para la visualización personalizada de la información. Segunda capa. Llegamos a la capa de la gestión de datos. Aquí entra en juego 3 pilares impredecibles: la integración, el gobierno y la seguridad. Debemos optimizar los datos, orientarlos e implementarlos con la mayor flexibilidad posible. También nos centraremos en la preparación de los datos que gestionemos, asegurándonos que tiene la máxima calidad. Se les otorga un linaje y encontraremos todas las relaciones que mantengan entre los datos. Finalmente, relacionando con la segunda, debemos analizar los riesgos y tener controlados los datos más sensibles para poder protegerlos óptimamente. Tercera capa, finalmente y como última capa de la arquitectura Big Data. Deberemos almacenar los datos recopilados,
Una cuestión muy importante es el procesamiento de datos. Es por ello que las empresas se fijan sobre todo en la primera y tercera capa, utilizando sistemas de procesamiento paralelo masivo. Características de la arquitectura Big Data. Escalabilidad. Aumentar fácilmente las capacidades de procesamiento y almacenamiento de los datos. Tolerancia a fallos. Garantizar la disponibilidad del sistema aunque se produzcan fallos en alguna de las máquinas. Datos distribuidos. Los datos estarán almacenados entre diferentes máquinas, evitando así el problema de almacenar grandes volúmenes de datos. Procesamiento distribuido. El tratamiento de los datos se realizará entre diferentes máquinas para mejorar los tiempos de ejecución. Localidad de datos. Los datos a trabajar y los procesos deben estar cerca para evitar las transmisiones por red que añaden latencias y aumentan los tiempos de ejecución. Ok, con esto lo que hemos explicado anteriormente, pues damos como concluido de lo que es la arquitectura del Big Data. Gracias por su atención. Hasta luego.